encuentro aquí con el psicólogo sistemático Juan Morán, realizando una entrevista para el trabajo de perspectivas de la psicología. Buenas tardes, psicólogo. Permítame realizarle unas cuantas preguntas relacionadas a mi carrera de psicología de la Universidad de las Américas. Me encanta. Gracias por su tiempo. Dentro de sus sesiones de terapia, ¿qué conceptos epistemológicos utiliza? Existen dos grandes corrientes, la causalidad lineal y el simbolismo. Yo utilizo la causalidad lineal porque es un proceso directo de interrelación con el paciente. En una sesión de trabajo determino los pasos a seguir, todos ellos concatenados dentro de un proceso lógico. De las corrientes epistémicas que me acaba de nombrar, ¿puede conceptualizarlas? Claro, la causalidad lineal es llevar a una persona desde una posición inicial buscando un resultado que implique apertura. Es un proceso dinámico, ya que el primer resultado será la base para el segundo y así sucesivamente. El simbolismo es un concepto más que todo artístico, siendo la concreción de una idea con el propósito de percibirla con los sentidos, pero siempre resulta una apreciación subjetiva. En pocas palabras, causalidad lineal vendría a ser como objeto A más objeto B produce un objeto C. Es algo como causa-efecto. Sí, sí, exactamente. Y un simbolismo vendría a ser como una idea para representar, una representación de una idea, un ideal. Ok. ¿Puede nombrar un referente principal que haya desarrollado esta teoría según su criterio? Claro. Para mi forma de pensar, el referente principal dentro del concepto de causalidad es Immanuel Kant. Él expuso la teoría del entendimiento, que es un enfoque universal y necesario. Otro exponente que podría nombrarte es Meyer. En el simbolismo hablemos de Norman Elias, quien expone la teoría del simbolismo como base de una sociología del conocimiento. También se puede señalar ahí a Clint. Kant vendría a ser como el exponente principal y Meyer vendría a ser como uno de sus estudiantes de su corriente epistémica, sí, ya que Kant es muy anterior a la época de nacimiento de Meyer. Exactamente. Okay. ¿Y por qué, por así decir, por qué cree que esos representantes son los correctos? En un proceso de comprensión de las teorías, una persona debe tener conocimientos claros de los principios en que están estructuradas las teorías. En el análisis del lector o quien estudia, debe profundizar más las teorías que a su concepto están apegadas a la realidad, sin apartarse de los fundamentos. ¿Qué quiero decirte? Tú puedes tener muchas teorías a la mano, pero te toca escoger a ti la teoría que más se apegue a los fundamentos tuyos, dentro de tu capacidad profesional. Una adaptación. Sí. Adaptarse a las corrientes que uno desee. Sí. Para solucionar ahora, los problemas. aquí hay una cosa interesante que bien vale la pena. Cuando hablamos de Klein, que hablábamos de que fue uno de los propulsores de la sociología del conocimiento, pintaba lienzos y murales con estilos personales, dando un símbolo a diferentes fuentes de inspiración. Es decir, es algo subjetivo de él, algo que nos quiere mostrar, que nos quiso demostrar.
Dentro de la figura sistemática, del ámbito sistemático, ¿cuál es la principal figura? Para mí, John Bell. En los Estados Unidos publica el primer libro sobre la terapia de grupo familiar y trabaja en base a experiencias y tensiones de la familia con base a tratamientos, llegando al nivel de estudiar las patologías incluidas desde la infancia. Estudia un proceso desde que, o sea, es como que se va desarrollando desde la infancia hasta la época donde se desarrolla el problema del individuo. Exactamente. Es decir, Y durante ese tiempo que transcursa, él parte analizando el problema, pero va retrocediendo hasta buscar en la infancia los orígenes del problema. Dentro de su terapia psicológica, ¿qué tipo de discurso utiliza para sus pacientes para desarrollar algún tipo de enlace? Yo uso mucho la metodología de Bell, porque Bell a todos los miembros de la terapia de manera individual y posteriormente toma el conjunto para establecer un resultado global al problema. Bell primero ve los individuos, los evalúa cada uno de manera individual. Y luego cuando ya tiene alguna idea, los reúne a todos y ahí es cuando los evalúa de manera, por así decir, claro, general. Es decir, él coge las partes y une el todo. Y al unir al todo, entonces encuentra la solución, hablemos así, o el camino a seguir para la terapia. Esa es la metodología que usted utiliza. Sí. Ok. ¿Puede reconocer 4 principios bioéticos, los 4 principios bioéticos? Bueno, los 4 principios bioéticos son la no maleficencia, que consiste en no causar daño a otros. La beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de acción. La beneficencia incluye siempre la acción. El otro principio, la autonomía. Las teorías de autonomía están de acuerdo con 2 condiciones esenciales. Primero, la libertad, entendida como la independencia de influencias. Y segundo, la agencia, la capacidad de acción intencional. Otro principio básico es la justicia, que es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho. Esos 4 son los 4 principios bioéticos y con sus diferentes ramas. Ahora es importante señalar que estos 4 principios bioéticos son generales, inclusive dentro del plano de medicina general, de la medicina normal. Entonces, que se toma la parte psicológica también como principios de funcionamiento. ¿Qué relación tiene entre sus pacientes y usted? ¿Algún tipo de forma para entablar una conversación, una amistad, para, por así decir, de manera empírica, romper el hielo? A ver, la relación que establezco yo es el entender que esa persona necesita de uno, no como fuente de tratamiento tal vez, sino de uno como persona. Esta relación tiene que estar cimentada en el respeto a su individualidad y a sus creencias. Respetando cada persona. Cada persona, cada paciente. Es todo un mundo diferente. Puede citar, o mejor, puede criticar la relación entre médico-paciente. A ver, existen relaciones
médico-pacientes que comienzan sin empatía. Y es el primer paso para el deterioro posterior de la relación. Felizmente este tipo de relaciones son muy escasos. Por lo general en el campo médico y esencialmente en el campo de la psicología, esta relación es bien cuidada, ya que es el cimiento de nuestra profesión. Si alguno de sus pacientes tuviera, por así decir, algún problema que afecte de manera grave o directa, indirectamente a la integridad, tanto propia como lo de los suyos, usted rompería el acuerdo de confidencialidad, tomando en cuenta que hay un acuerdo de confidencialidad entre paciente y médico. Este aspecto de la confidencialidad es un acuerdo de honor, es un pacto de honor que debe mantenerse. Si es que se ve afectada la integridad de una persona, el único camino que posible, digamos así, frente a una situación de estas, sería declarar la incompetencia de atención. ¿Qué implica esto? Recurrir o delegar a otro profesional con mayor experiencia en el campo la solución del problema. Pero tomando en cuenta, por así decir, si hay un paciente, caso X, que recurre a usted por agresiones familiares, digamos, de algún tipo de golpes, violación, usted rompería el acuerdo, por así decir, dar a conocer esa información a las autoridades competentes, sabiendo que puede ayudar a la persona en cuestión. Muy difícil porque el acuerdo el compromiso de honor y sobre todo la promesa o el juramento que haces tú e hice yo cuando nos graduamos representa la parte, el alma mater nuestra. No es lógico, tú me pones en el mismo plano que se podría poner a un sacerdote cuando en confesión puede escuchar muchas cosas. ¿Qué pasaría si ese religioso va y comenta afuera? Lo mismo nos pasa a nosotros. Para aplicar todos sus conocimientos con pacientes, ¿usted usa el mismo método con cada uno de ellos o primero conoce el trasfondo que tiene el individuo? Esta pregunta está muy relacionada a las primeras que me hiciste. ¿Por qué? Yo te dije que manejo el sistema del proceso de ir a lo particular a lo general y únicamente allí buscar la raíz del problema. Y durante su etapa como profesional, ¿ha tenido algún inconveniente con algún paciente, pero sin comentar, como usted me dijo, la confidencialidad, sin romper la confidencialidad? ¿Tiene algún inconveniente sin específico? No, felizmente no, porque precautelo primero la integridad, la confidencialidad y busco la metodología más adecuada a fin de crear el mejor escenario para garantizar sesiones de calidad para los pacientes, alejándome muchas veces de lo que se podría considerar una mirada de infalibilidad de mi parte. Es decir, soy muy amplio, soy muy abierto, me gusta escuchar y las soluciones no las creo infalibles. Cada paciente es un mundo aparte y de cada paciente uno se aprende y se aprende mucho. Entonces,
Para ti, para ustedes, un consejo. Nuestra profesión, igual que yo creo que la mayoría de profesiones, todos los días es un aprendizaje nuevo. Y quien te da la clase de aprendizaje es tu paciente, porque en base de eso vas cimentando tus criterios o modificando tus criterios y encontrando las soluciones adecuadas para ese tiempo, para esa persona y justo en ese punto. Ok. Psicólogo, muchas gracias por su tiempo. A la orden. Gracias. Suerte.